¿Cómo os quedáis si os digo que teníamos preparado un vídeo, estábamos ya en proceso de grabación, lo hemos parado todo por la noticia que ha salido? Extremadamente importante, la noticia más importante que podía salir en el mundo de la Fórmula 1 ha ocurrido en el día de hoy. Lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo, pero yo que vosotros iría pasando por tal y como os lo vamos a ir comentando. Según está reportando Automotor Un Sport, Adrian Newey se va de Red Bull. Se va de Red Bull al concluir esta temporada. Podría ser antes de que concluyera la temporada, sobre todo para pasar el tiempo de gardening lo más pronto posible, porque claro, Red Bull va a querer que pase el máximo tiempo de gardening posible este hombre, pero se va pensando en ese 2026 y en un nuevo proyecto. Hay diferentes ofertas que tiene sobre la mesa. Os vamos a contar la información de Automotor Un Sport, donde dicen que es más posible que se marche, pero lo importante es que se va. Es que deja Red Bull, lleva ahí desde 2006 y finalmente, después de haber sido súper exitoso, después de una primera etapa de gloria que fue desde 2009, que ya estuvieron en posición de ganar y no ganaron aquel título pues por unas carreras, porque si hubiera habido un par de carreras más habrían superado a Brown GP, 2010, 11, 12 y 13 todos ganadores, la era híbrida les costó especialmente al principio, y pudo haberse llegado a marchar Adrian Newey, pero porque estaban fallando, no por él, que también os digo que no fue del todo bien el coche que hicieron por lo menos desde el principio, y eso también jugó en su contra, pero al final, al ser un reglamento de motores y Red Bull no ser motorista, no podían hacer demasiado, no tenían el mejor motor que era el Mercedes, y estuvo muy cerca de marcharse, sabemos, en 2014, sobre eso iremos hablando también en este vídeo. Finalmente acabaron convenciéndole para quedarse, se ha mantenido ahí. Este nuevo reglamento que ha sido de aerodinámica ya lo estamos viendo, el coche más dominante de la historia lo hizo Red Bull el año pasado y veremos si este año no son capaces de superarse, que esperemos que no, pero pueden ir en camino. Finalmente, y casi después de 20 años juntos, se va a marchar, deja el equipo Red Bull. Es impresionante esta noticia. Había habido muchos rumores, hay muchos rumores, esto podríamos llegar a considerarlo, si queréis, incluso también como un propio rumor. Bueno, independientemente de ello, Automotor Un Sport es uno de los medios más reputados, y que digan algo no en tono rumor, sino en algo oficial, en algo en que en sus fuentes dicen que se va y que no va a tardar demasiado en anunciar a dónde. Desde luego que es la noticia más importante de los últimos años, porque mira, en esta última semana incluso también ha salido palabras de Toto Wolff diciendo que no le importa tanto una salida de un piloto repentina como una salida de un ingeniero repentina, y es que pilotos, ya sabemos que hay muchísimos, pilotos que son muy buenos, hay pocos, pero los hay. Pero el ingeniero que te marca la diferencia de verdad no lo quieres perder. Y Red Bull va a perder al mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1. Contando solo mundiales de pilotos que han ganado sus equipos, tendría 11 mundiales. Contando mundiales, y bueno, si contamos mundiales de pilotos y de constructores, ya se eleva, son casi a 20, porque creo que tiene mundiales de constructores que al final son los que él se puede sumar, 9. Pero es absolutamente... Es que puede cambiar el mundo de la Fórmula 1. Sabemos que el próximo reglamento no es de aerodinámica y por eso quizás se quiere marchar. Bueno, lo que están reportando es que especialmente se quiere ir porque no está nada conforme con la situación interna que sabemos que ha habido dentro del equipo Red Bull. Ya sabemos todo lo que ha estado ocurriendo, toda la guerra, sabemos todo lo que ha ocurrido interno, sabemos la guerra entre Horner, entre Verstappen, entre Marco, y esto, independientemente de que él desde el primer momento se reportase que estaba del lado de Horner y al final Horner es quien ha ganado, no le ha gustado. Y sería la forma que ha tenido de salir. También os digo que quizá, yo por eso estoy suponiendo también, porque quizá no va tan bien ese motor Red Bull, no lo sabemos, nadie lo sabe, quizá luego al final es el mejor motor, pero a lo mejor no va tan bien ese motor Red Bull, por eso también había rumores de que Verstappen se quería marchar, y como el próximo reglamento va a tener un factor bastante importante la aerodinámica, pero es de motores,
no quiere estar en un equipo donde vayan a tener un mal motor, en el que es posiblemente ya su último equipo, porque claro, ¿a dónde se va a marchar? Adrian Newey no va a estar para 2 años e irse a otro equipo, va a estar en un proyecto de varios años, entonces es posiblemente que el próximo destino que tenga Newey sea su último equipo. Es un bombazo impresionante en el mundo de la Fórmula 1. ¿Dónde puede ir entonces Adrian Newey? Pues todo hace indicar, o al menos así lo reportan desde Automotor Sport, que el sitio más favorable, el sitio más posible, donde todos los expertos, donde todas las fuentes de Automotor Sport dicen, y ya venía mucho tiempo atrás rumoreándose esto, es Ferrari. Desde la llegada de Hamilton se han intensificado mucho estos rumores. Desde el año pasado se lleva hablando mucho de una salida de Newey, para todos lados se ha hablado y se hablaba también de Ferrari. Medios italianos ya el año pasado estuvieron dando esta información, pero con la llegada de Hamilton se ha intensificado. Sabemos además que ahora mismo, por ejemplo, Ferrari ha conseguido este patrocinio de HP, que es un incremento de el potencial adquisitivo muy grande, porque al final va a suponer una gran parte del límite al que te puedes llegar a incluir presupuesto. Pero claro, entonces si eso te lo cubre HP, tú puedes cubrir con ese dinero otras partes y podría ser, por ejemplo, en el salario de Newey, que no es bajo, desde luego. Todo hace indicar que es Ferrari. Desde la llegada de Hamilton, como digo, se intensificaron estos rumores. La Gazzetta dello Sport ha sido un medio que ha estado hablando muchísimo de que sería la escudería, y además se reporta que recientemente se le ha visto en el aeropuerto de Bolonia, que es un aeropuerto que está muy cerca de Maranello, está muy cerca de donde está asentado el equipo Ferrari. Es un equipo que es motorista, es un equipo que, recordemos las noticias que había cuando Hamilton se marchó, luego pueden cumplirse, luego pueden que no, pero recordemos que lo que se informaba es que Ferrari parece que es el equipo que más adelantado y que mejor va con respecto a los motores de 2026, por eso se marchaba Hamilton. ¿Recordáis lo que os estoy diciendo de que Red Bull falló en la era híbrida en los primeros años porque no tenía un motor potente y estuvo cerca Newey de marcharse a Ferrari en este caso, aunque tampoco era el mejor motor, pero bueno, por lo menos por ser motorista? Ahora, en otro cambio de motores, se estaría yendo al que se está rumoreando que va a ser el mejor motor. Desde luego que tonto no es el chaval tampoco, desde luego que Adrian Newey sabe lo que hace, y sería por fin unir al mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1 con el equipo más histórico de la Fórmula 1. Se ha intentado en varias ocasiones, ese 2014 que os digo, pero esa vez fue la más reciente y que más probable ocurrió, pero hubo hasta otras dos ocasiones que estuvo cerca de ir, lo que pasa es que luego no llegaron a nada. En ese 2014 estaba todo muy avanzado, llegó a estar en Maranello Adrian Newey cerca de firmar, pero Red Bull y Horner consiguieron retenerlo prometiéndole un proyecto de Hypercar, que era lo que también él quería hacer, ese RB17, que por cierto se informa, lo que han comentado desde Automotor Sport, es que no se sabe muy bien qué es lo que van a hacer con ese RB17, pero marchándose Newey, pues desde luego que no se seguiría hacia adelante muy posiblemente. Así que todo hace indicar que puede recalar en Ferrari, pero no es la única oferta que hay sobre la mesa, es la más potente, es la más posible, es la que se informa, pero hay otra que se ha hablado bastante y que el propio Automotor Sport colocan como hay que tenerla en cuenta, que es Aston Martin. Esto en información de Motorsport informaron de que hubo ya negociaciones en Arabia Saudí, os recordáis que os lo estuvimos contando, y que Lawrence Stroll se ha informado en estos últimos meses que ha estado haciendo todo lo posible por intentar convencerlos. Se habló de una cifra millonaria que en teoría le estaban ofreciendo, ya os contamos que desde luego 100 millones, que era lo que hablaban en Motorsport, al año no se le iba a pagar. Fijémonos en que hay 140 millones de presupuesto, aunque hoy en día hay 3 salarios de los técnicos, 3 salarios que no incluyen en el límite presupuestario, que se quiere para 2026, ojo, que se incluyan todos, al menos eso es lo que se ha reportado, pero bueno, ahora mismo no se incluyen, tú podrías ofrecerle la millonada que quieras, que da igual porque no se incluye en el límite presupuestario, pero desde luego no vas a pagar 100 millones a un técnico cuando Hamilton, que ya es una bestialidad lo que va a cobrar en Ferrari, estaba en torno también a esos 100 millones, entonces
Entonces, desde luego que a Adrian Newey no le irías a cobrar tanto, pero sí que en tono económico parece que la oferta de Aston Martin es la más potente. Luego está también el hecho de Aston Martin volver a trabajar con Honda. Sabemos la buena relación que ha habido entre Newey y Honda desde la llegada de Honda al equipo Red Bull. Además, ya estás acostumbrado no solo a trabajar con ellos y a cómo idear un coche en conjunto con ellos, porque es importante la adaptación del motor, sino que también parece que van bien, no van tan bien como Ferrari, por lo menos es lo que se ha reportado, que Ferrari era el que mejor motor iba. Pero si lo importante es ser un motorista propio y con experiencia, que es lo que fallaría ahora mismo dentro de Red Bull también, uno de los motivos para marcharte, desde luego que eso Honda lo cumple. También la llegada a Aston Martin supondría trabajar con Fernando Alonso, que sabemos que Newey siempre dijo que Alonso lo que más echaba en falta de su carrera era no haber trabajado junto a Alonso. Bueno, pues ahí hay esa oportunidad, ¿no? Aún así, lo más importante, lo más posible es Ferrari. Un factor por el que Aston Martin parecía que podía llevar la ventaja, pero esto ha cambiado en los últimos años, es el hecho de estar en Gran Bretaña. Es uno de los motivos también por los que en 2014 Newey no se fue a Ferrari, porque no quiere trasladarse a Maranello, o no quería. ¿Por qué digo él no quería? Bueno, en los últimos años ya ha estado teletrabajando bastante dentro de Red Bull, incluso aún estando en Gran Bretaña. Es más, se reporta, se informa que tiene una segunda casa en Sudáfrica y está muchas veces trabajando allí, teletrabajando con Red Bull en Gran Bretaña. Entonces ya no supondría tanto problema el hecho de trasladarte a Maranello. En aquel entonces, por temas familiares y demás, no quería abandonar su país. No es un factor importante que tendría la ventaja Aston Martin en esta pelea por tratar de convencer a Adrian Newey de fichar frente a Ferrari. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Hay otro equipo. También se reporta que no están del todo interesados o no parece que quieran mover demasiado ficha por él, pero si fuese necesario para conseguir otro fichaje, la moverían, que es Mercedes. Mercedes ya hace tiempo, también cuando hemos hablado acerca de Adrian Newey, os hemos informado de que no tenían demasiado interés por fichar a Adrian Newey. El motivo es lógico, el motivo es claro y el motivo es sencillo. Ellos tienen a James Allison, que es que junto a Adrian Newey son los dos mejores directores técnicos que hay. Sí, Dan Fallows promete mucho en Aston Martin, pero entre Dan Fallows y Adrian Newey, te quedas con Adrian Newey, claramente. Dan Fallows es una persona que ha aprendido mucho a Adrian Newey y hay mucha esperanza, que no me salía la palabra, puesta sobre él, pero Adrian Newey es un seguro. James Allison también lo es. James Allison es el ingeniero que ha hecho el Fórmula 1 más rápido de la historia, que fue el Mercedes de 2020, por ejemplo. Entonces, en este sentido, Mercedes confía mucho en James Allison y no querrían desprenderse de él, entonces ese es el motivo por el que no habían caído, no habían pensado, no se les mete en la pelea por fichar a Adrian Newey. Ahora bien, y aquí está el punto, y esto también es en información de motores de Automotor Unesport, si fuese necesario el fichaje de Newey para convencer a Max Verstappen, que sabemos que ese es el objetivo que tienen, según están reportando. El propio Christian Horner en este último fin de semana en China salió ya muy cabreado a los medios pidiendo a Toto Wolff que se callase ya, que dejase de hablar de Max Verstappen. Pues si fuese todo por convencer a Max Verstappen que se venga a su equipo, irían a que luego tienes que conseguir ficharlo, pero irían a fichar a Adrian Newey. Ese es lo que se está reportando desde Automotor Unesport. Como os digo, ahí os vamos a contar algunas noticias más importantes. Esta es la noticia del día, esta es la noticia de la semana, esta es la noticia hasta Miami, salvo que es que se anuncia dónde se va. No creo que se anuncie nada más importante. Desde luego que es la noticia de la semana y hay algunas os vamos a contar noticias también importantes, pero hay algunas otras noticias que os dejamos para mañana, que como os digo, estábamos ya a punto de darle a grabar a la cámara y ha salido esta información. Entonces, desde luego que ha cambiado todos los planes que teníamos también para el día de hoy. Vamos a hablaros acerca de actualizaciones, es lo que vamos a hablar ya en este final del vídeo, y vamos a hablaros acerca de Mercedes, que es el último equipo también del cual hemos estado hablando. Tenemos que contaros unas palabras del propio James Allison y por el que os hemos dicho que también parece que no entrarían en esa puja por Adrian Newey, pero eso llega ahora porque lo primero que queremos hablaros es que Mercedes planea actualizaciones para este Gran Premio de Imola.
Por parte de Mercedes, la verdad que no pensábamos que fuesen a llevar a mejoras a este Gran Premio de Miami que se viene a la vuelta de la esquina. Todas las mejoras parecía o según reportaban indicaban que iban a llegar en el Gran Premio de Imola, como la gran mayoría de la parrilla, ya lo sabemos, pero han conseguido supuestamente adelantar algunas actualizaciones para este próximo fin de semana en Miami. Al menos así lo confirmó el propio Toto Wolff y hay información al respecto sobre esto, que hay actualizaciones para este fin de semana. Yo os diría, se está diciendo que son adelantadas. Yo os diría que incluso no son adelantadas, sino son atrasadas, porque Mercedes se hablaba de que podían llevar algunas piezas nuevas en Australia y si no llegaban, llegarían en Japón. Y no hubo novedades ni en uno ni en otro. Esto fue porque Mercedes estaba, ya os lo contamos en su día, haciendo estos experimentos que os estuvimos comentando en su día con el objetivo de entender los problemas que estaban teniendo y por ende atrasaron las actualizaciones. No tenía sentido introducir unas actualizaciones, unas mejoras que no sabías cómo iban a afectar y no sabías realmente qué era lo que estaba cambiando sin entender antes el coche. Entonces por eso optaron por atrasarlas. Yo os diría que es posible que las actualizaciones que estamos hablando, las actualizaciones que se habla que van a llegar en Miami, sean estas, sean las que se esperaban que llegasen antes y ya luego en Imola sí que introducir el paquete que es el que tenían el objetivo puesto. Pero la noticia, lo que se comenta, lo que van a introducir en este fin de semana en Miami es un nuevo suelo, mejora grande y un nuevo diseño de pontones. Recordemos que Miami es nuevamente fin de semana con formato al sprint, entonces no quieres introducir demasiadas novedades. Sí que es verdad que hoy en día hay dos Parc Fermé, si la fastidias el viernes lo puedes intentar, digamos, porque ya os hemos comentado en el canal que todos los que cambiaron configuración, que fueron todos, ninguno mejoró o se mantuvieron o empeoraron. El propio Hamilton empeoró muchísimo de sábado a domingo por culpa del cambio de configuración, pero bueno, si fastidias mucho la configuración el viernes porque no has entendido el coche, el sábado todavía en la segunda clasificación podrías cambiar la configuración y no sería tan problemático. Pero eso es lo que va a introducir el equipo Mercedes, el cual tiene unas expectativas bastante elevadas con estas actualizaciones. Y aquí vienen estas palabras que os queríamos hablar, que ha comentado James Allison, el director técnico actual del equipo Mercedes, y hablándoos acerca de esa noticia que os hemos dicho antes de Adrian Newey, por quien parece que no quieren cambiar de director técnico, no están interesados en Adrian Newey, pues es James Allison, que es otro de los directores técnicos más exitosos también que hay, el segundo más exitoso de toda la parrilla, después de Adrian Newey. James Allison ha hablado acerca de las actualizaciones que va a introducir el equipo Mercedes este fin de semana en el Gran Premio de Miami, y es que este nuevo suelo y nuevo diseño de pontones que va a introducir el equipo Mercedes en Miami antes de Imola, porque luego en Imola todavía faltarán algunas actualizaciones que se van a introducir. El objetivo que tienen, según comenta el gurú de Mercedes, es conseguir solucionar los problemas que tienen ahora mismo. Ya sabemos que Mercedes es un equipo que ha presentado bastantes problemas. No es un coche que tenga buena velocidad en curva alta, pero en sí el paso por curva en general, ya no curva alta, media o baja, el paso por curva en general suele ser malo, porque en los circuitos, claro, en un circuito en el que es sobre todo de curva alta, están rindiendo mal en curva alta. Dices, vale, bueno, pues veremos en las curvas de baja velocidad, pero es que en las curvas de baja velocidad tampoco están rindiendo especialmente bien. Por supuesto, sigue siendo suficiente para ser cuarto o quinto equipo como poco, que, oye, no es tan mal como están incluso vendiendo, en ese sentido no están siendo últimos de toda la parrilla, pero sí que no cumple las expectativas, ya no de Mercedes en general, sino las que tenía Mercedes, porque lo que se hablaba, lo que se comentaba, lo que se venía comentando del nuevo coche, del nuevo concepto que han introducido este año, es que iba a pelear con Red Bull. Entonces están muy lejos, por supuesto, de esa situación. Todavía falta mucho camino para que Mercedes sea capaz de solucionar esas complicaciones que están teniendo, pero estas actualizaciones que van a llevar, se reporta que van a llevar, las comentó el propio Toto Wolff, que introducirán este fin de semana en el circuito de Miami, esperan que sean el primer paso para conseguir al final definitivamente solucionar estos problemas y por ende, si son capaces de solucionarlo, pues estar más cerca de McLaren y de Ferrari, también dependiendo del circuito, pero en pautas generales ser capaces de estar más cerca y poder pelear contra ellos. Tenemos paquetes de mejoras para el coche, pero también componentes que esperamos que rectifiquen el equilibrio subyacente que nos está causando dificultades.
hemos tenido una especie de coche muy limitado por los neumáticos delanteros durante todo el año, especialmente en curvas de baja velocidad, y este fin de semana eso se ha expuesto al máximo. Una vez que tienes neumáticos delanteros que no quieren hacer la curva, los pilotos tienen que esperar una eternidad para coger potencia a la salida de las curvas y pierden tiempo por vuelta. No es nada agradable tener un fin de semana en el que, a pesar de que todos los pilotos lo han hecho de forma completamente y han pilotado bien, el hardware no está donde debe o debería estar. Por supuesto, el reto al que nos enfrentamos en las próximas carreras es intentar mejorar tanto la puesta a punto del coche como las piezas que aportamos del coche. Que por cierto, Mercedes no es el único equipo que va a introducir actualizaciones según se está informando en el circuito de Miami, y es que el equipo Ferrari va a introducir actualizaciones este fin de semana en Miami. Pues no teníamos constancia al respecto sobre esto, pero según unas palabras de Charles Leclerc, es decir, según las palabras del propio piloto, sí. O se ha equivocado, o se ha expresado mal, o de verdad van a introducir estas actualizaciones, las cuales, por cierto, yo diría que pueden ir muy similar a lo que estábamos hablando de Mercedes. Mercedes también va a llevar, según se reporta, novedades en Miami, pero las novedades de Mercedes, yo personalmente, que son atrasadas, porque Mercedes iba a introducir unas actualizaciones que no acabaron introduciendo. Ferrari más de lo mismo. Ferrari iba a introducir unas actualizaciones en Japón. Finalmente no las llevaron. ¿Por qué? Porque las querían retrasar a Imola para tener un gran paquete de actualizaciones y conseguir ahí dar un upgrade bastante grande. Eso es lo que se informó, eso es lo que se estuvo contando, eso es lo que estaba diciendo desde Ferrari, y por eso en estas primeras carreras hemos visto muy pocas novedades, unas mejoras mínimas en el freno y unas mejoras también que llevaron en las suspensiones, pero todo con un objetivo de optimizar un poco más lo que ya tenían, no con el objetivo de mejorar. No se esperaban mejoras entonces hasta Imola. Puede ser que hayan adelantado algunas de esas actualizaciones, no tenemos constancia. Medios italianos, que son sobre todo quienes más hablan de novedades en muchas ocasiones, y especialmente de Ferrari, no han reportado nada. Pero es que Leclerc ha dicho que sí, que va a haber actualizaciones. Las palabras de Charles son las siguientes: creo que la mejora en Miami debería ayudarnos. Eso es en lo que tenemos que centrarnos ahora. Marcará la dirección que tomemos esta temporada, así que es importante que lo hagamos bien. Es que claramente está diciendo que va a haber mejoras en Miami porque van a marcar esa dirección de la temporada, quizá incluso no mínimas. Yo sinceramente no me lo esperaba este fin de semana, además de tal calibre como está diciendo de que van a marcar el resto de la temporada. Bueno, McLaren también va a llevar actualizaciones ahí según se informa, y son las que ellos iban a llevar a Imola, que las han adelantado completamente según se está diciendo. Ferrari también va a llevar en este fin de semana en Miami. Veremos finalmente qué tal son efectivas. Especialmente hay mucho hincapié en ver qué son capaces de hacer Ferrari este fin de semana en Miami, porque es uno de los circuitos que Ferrari marcó en rojo, que Carlos Sainz, mejor dicho, marcó en rojo como posibles buenos fines de semana. Especialmente porque mencionó 3 circuitos donde creía que podrían estar peleando, al igual que lo habían estado en Australia, que logró Carlos la victoria, y uno de ellos era Miami, era además el más reciente. Luego habló de Singapur y también habló acerca de Las Vegas. Entonces veremos, la verdad que no es por trazado el que más se les adapta. Ahora bien, jugará a favor suya el hecho de el asfalto, y es que es un asfalto que es urbano, como ya sabemos. Los urbanos le viene muy bien al Ferrari, le viene algo peor al Red Bull, y eso les hace que se igualen. Australia fue gracias a eso también. En los circuitos urbanos aparece más graining, Red Bull es el que peor, o de los que peor, lo gestiona de toda la parrilla, mientras que por el contrario Ferrari es el que mejor lo gestiona. No solo desde este año, sino por ejemplo en Las Vegas ocurrió algo también similar, porque apareció mucho graining y Red Bull fue más vulnerable, algo que no ocurrió con el caso de Ferrari, que Leclerc allí estuvo cerca de ganar, de no ser porque salió un coche de seguridad que benefició a Max Verstappen. Así que veremos si con esas actualizaciones son capaces de estar en esa pelea. Para finalizar, y ya terminamos con este vídeo, os queremos traer unas palabras que ha dado Theo Pourchaire, el ganador de la Fórmula 2 del año pasado y uno de los pilotos de la academia del equipo Sauber. Theo Pourchaire ha debutado en IndyCar en sustitución de un piloto que no pudo estar corriendo en esta última carrera, y la verdad que su debut no ha sido malo, y lo que ha comentado el piloto francés es que espera tras este buen debut, como él ha recalcado,
poder tener una oportunidad buena para estar en Fórmula 1 gracias a esta actuación. Estuve directamente en el ritmo sin conocer el coche ni la pista. Es duro, la IndyCar es súper rápida y pistas muy bacheadas. Un error y puedes estar contra el muro allí en Long Beach. Así que, en general, estoy orgulloso de mi actuación. Conseguí el motor de la carrera, que es un trofeo que se da en IndyCar del piloto que más posiciones ha ganado, que es un pequeño trofeo y, por supuesto, no es el que queremos, pero es un buen comienzo. Yo aquí lo único que le diría a Theo Pourchaire es que, por desgracia, no tiene pinta de que vaya a llegar este chico a Fórmula 1, no por nada, pero igual que Robert Schwarzman no parece que vaya a llegar, igual que muchos pilotos en Fórmula 2 hoy en día no parece que vayan a llegar, o destacas muchísimo hoy en día con los equipos que intentan no moverse demasiado, intentan ir hacia un piloto que ya tenga experiencia, que es lo que estamos viendo, se asemeja complicado. Especialmente siendo de la academia ahora mismo de Sauber, es decir, Audi, con un Audi que se está moviendo por el mercado. Ya os hemos contado que Hülkenberg parece estar ya acordado por 3 años y están dando la casa por la ventana por Carlos Sainz, pues desde luego que no tiene pinta, por lo menos en el equipo Audi, que vaya a ser capaz de llegar Theo Pourchaire. Se puede buscar otra opción. Ojo, cuidado con la posibilidad de un Alpine. Ahí sí que no lo descartaría demasiado. Un equipo Alpine que los dos pilotos quieren salir desesperadamente, según se está reportando. Si consiguen ambos salir, oye, está ahí Jack Doohan, tiene pilotos de la Academia Alpine, pero al final Theo Pourchaire es un piloto que desde luego también es muy bueno y podría llegar a recalar, podría encajar bien en un equipo francés. Y sabemos también cómo son al final los franceses, pues han juntado a los dos únicos franceses que había en Fórmula 1. Yo creo que les gustaría la posibilidad de tener también otro piloto francés por ahí. Entonces, si los dos consiguiesen marcharse, ahí sí no lo descartaría. Pero quizás es la única opción que le veo a Theo Pourchaire de acabar llegando a Fórmula 1. Si no es por eso, por muy bien que lo hagas en IndyCar, llama a Palou y te va a decir las posibilidades que tienes haciéndolo bien en IndyCar de conseguir llegar a la Fórmula 1. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos tratado, pero especialmente sobre ese bombazo, sobre Adrian Newey y lo que opinas tú al respecto sobre la noticia que os hemos contado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios todo lo que quieras comentarme. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.